Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, acá presentamos nuestro primer trabajo práctico grupal. Somos el grupo número 6 y los integrantes son Yetsaida Guirón, Victoria Centurión, Vanessa González y María Pernocchi. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Aquí les comento las patologías que vamos a hablar en la primera pregunta. Tenemos cáncer de mama, tendinitis, depresión, ansiedad, distrofia muscular, insuficiencia cardíaca, osteoporosis, enfermedad de Parkinson, artritis reumatoide, trastorno de bipolaridad. ¿Qué son las patologías? Vamos a ver su definición. Es el estudio científico de las enfermedades abarcando sus causas, mecanismos, cambios en células y tejidos. Ahora vamos a ver unos síntomas y unos signos. La tendinitis es una lesión del tendón. Se caracteriza principalmente por la inflamación, irritación e hinchazón de la zona. Las zonas que principalmente tiene esta patología es la muñeca, el codo, el hombro o el talón. Algunas de las causas que provocan este tipo de lesiones son en algunas prácticas deportivas, con la edad por la pérdida de elasticidad, con los pacientes que tienen diabetes o artritis reumatoide. El tratamiento se realiza con antiinflamatorios y es necesario realizar fisioterapia con el objetivo de estirar y fortalecer tanto el músculo como el tendón. La osteoporosis es una enfermedad en la cual la masa y la densidad de los huesos disminuye considerablemente, por lo cual los huesos se vuelven más débiles y quebradizos. Generalmente no presenta síntomas hasta que se produce una fractura o dolores intensos o incluso hasta una discapacidad. Las causas y los factores de riesgo son principalmente la pérdida significativa de estrógeno, las deficiencias nutricionales, falta de consumo de calcio y vitamina D pueden acelerar la pérdida ósea. Otro factor importante es el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. También algunos medicamentos como los corticoides y antecedentes familiares de osteoporosis o bajo peso corporal o en ciertas condiciones médicas también que aumentan el riesgo. El diagnóstico se realiza a través de una densiometría ósea o a través de análisis de sangre y de orina. Bueno, yo voy a desarrollar a continuación el cáncer de mamas. Esta patología es una enfermedad en la cual las células de la mama empiezan a crecer de manera descontrolada, invadiendo los tejidos de la mama, ocasionando un tumor. Y en algunos casos también pueden invadir o diseminarse en otras partes del cuerpo, ocasionando metástasis. Esta enfermedad es más común en las mujeres, pero no quita que los hombres las puedan tener. Este problema de salud puede ocasionar que afecte tanto a la persona como a todo su entorno social y familiar, en la cual la persona va a tener que contar con apoyo psicológico, acompañar todo este proceso hasta el momento de que esta enfermedad ya no exista más. Pero es muy importante el apoyo constante a una persona que sufre cualquier tipo de cáncer, en este caso el cáncer de mama. A continuación, la otra patología es la insuficiencia cardíaca, que es un síndrome clínico crónico progresivo en el cual el corazón no puede bombear la sangre de manera suficiente para satisfacer todas las necesidades del organismo. Esto provoca que los tejidos no reciban el suficiente oxígeno y nutrientes, por lo cual afecta el funcionamiento general del cuerpo. Todo esto lleva a un resultado que puede provocar infartos, puede provocar hipertensión, arritmias, todo ocasionado porque el corazón no funciona de manera correcta por esto mismo.
por la falta de oxígeno y nutrientes que necesita el organismo para funcionar de manera correcta. Bueno, esto lleva a que los problemas de salud sean más constantes, por lo cual necesitan de continuos cuidados. Esto lleva a que la persona sufra de mucha fatiga, de la necesidad de tener a alguien siempre para hacer algo, ya que tiene menor tolerancia al esfuerzo. Mucho esfuerzo no puede hacer porque puede ocasionar las arritmias, dependiendo del grado de infarto que sufre el corazón tras la falta del oxígeno. Bueno, ahora te voy a hablar de la artritis reumatoide. Lo primero que tenemos que saber de esta enfermedad es que es autoinmune y que afecta principalmente a las articulaciones. Lo que pasa es que el sistema inmunológico ataca incorrectamente a los tejidos que están sanos y especialmente a la membrana sinovial que recubre las articulaciones. A medida que esta enfermedad empeora, los síntomas pueden extenderse a más articulaciones. Generalmente incluyen las muñecas, los codos, las caderas, las rodillas y los tobillos. Mayormente esta enfermedad afecta a ambos articulaciones del cuerpo, o sea, si está en las manos, afecta a las dos manos, si es los codos, afecta a los dos codos. Cuando tenemos una mano normal, sin artritis, tenemos que no hay inflamación, tenemos que las alineaciones son correctas y la mineralización es normal. Ahora, cuando la mano tiene artritis reumatoide, pasa una erosión en los huesos. Significa que el cartílago y el hueso se empiezan a desgastar y esto empieza a crear desplazamiento. O sea, la mano se empieza a deformar. La persona empieza a sentir dolor, rigidez, hinchazón, deformidades y dificultad para mover la mano. Bueno, ahora te voy a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. Una persona, cuando está sana, tiene una marcha automática y fluida, sin dificultad para caminar ni realizar otras actividades. En la imagen sería la persona que está de primera y vemos la progresión de la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad se caracteriza porque en el rostro no hay expresión, la postura se vuelve curva, la columna se vuelve rígida, codos flexionados, temblor en las piernas, pasos cortos. ¿Qué pasa con la enfermedad de Parkinson? ¿Qué la causa? Algunas células nerviosas del cerebro, llamadas neuronas, se degradan o mueren progresivamente. Muchos síntomas de la enfermedad de Parkinson son causados por la pérdida de neuronas que producen un neurotransmisor en el cerebro. Este mensajero se llama dopamina. La disminución de dopamina provoca actividad cerebral irregular. Esto causa problemas de movimiento y otros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Las personas que tienen la enfermedad de Parkinson también pierden un neurotransmisor llamado norepinefrina, que controla muchas de las funciones del cuerpo, como la presión arterial. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson? Temblores, retrasos en el movimiento, rigidez muscular, postura y equilibrios malos, pérdida de movimientos automáticos, cambios en el habla, cambios en la escritura, síntomas no motores. Estos pueden incluir depresión, ansiedad, estreñimiento, problemas para dormir. También podrían incluir actuar físicamente, lo que sueñes, necesidad frecuente de orinar, dificultad para oler, problemas de razonamiento, de memoria y cansancio. Gracias. Bueno, y ahora te voy a hablar del trastorno de bipolaridad. Una persona que no tiene ningún tipo de trastorno de bipolaridad es una persona que puede experimentar cambios de humor moderados y predecibles. Ahora, una persona con enfermedad o el trastorno de bipolaridad, según el Instituto Nacional de Salud Mental, describe los síntomas principales de este trastorno como episodios alternos de ánimo alto y ánimo bajo,
Los cambios en los niveles de energía, trastorno en los patrones de sueño, capacidad de enfocarse y hacer otras funciones pueden afectar dramáticamente el comportamiento de una persona, el trabajo, las relaciones y otros aspectos de su vida. La mayoría de estas personas experimentan un cambio de ánimo en algún momento, pero los que se relacionan con el trastorno bipolar o los que son más intensos son la psicosis, que puede incluir delirios, alucinaciones y paranoias. Bueno, también algunos aspectos del cambio bipolar pueden ser que una persona se sienta bien durante un estado de ánimo elevado, puede sentirse más sociable y conservadora y creativa. Sin embargo, es improbable que persista un estado de ánimo elevado. Incluso si es así, puede ser difícil mantener la atención y continuar con los planes. Esto puede dificultar el seguir un proyecto hasta el final. Hay tipos de trastornos bipolares. Está el trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2. Las características serían lo siguiente: que una persona tiene que haber experimentado por lo menos un episodio maníaco, un episodio depresivo muy fuerte y el médico debe descartar algún otro trastorno. Puede ser que sufra de esquizofrenia o trastorno delirante en vez de un trastorno bipolar. Y en el trastorno bipolar 2, aparte de todas estas características, también tiene que haber tenido un episodio hipomaníaco. Y bueno, obviamente también ningún otro diagnóstico que explique los cambios de ánimo repentino que puede tener una persona con un trastorno bipolar. O sea, son personas que el estado de ánimo cambia frecuentemente sin ninguna razón o sin algo que lo provoca aparentemente. El tratamiento para estas personas involucra, bueno, obviamente asesorías, medicamentos, intervención física. También le pueden los médicos asesorar con un cambio de estilo de vida. Muchas gracias. Y ahora te voy a hablar sobre la distrofia muscular. Este es un grupo de enfermedades que provocan debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular. En la distrofia muscular, los genes anormales interfieren en las producciones de proteínas necesarias para formar músculos sanos. ¿Cuál es el primer signo de distrofia muscular? Es la debilidad muscular progresiva. Tenemos varios grupos o tipos de distrofia. Tenemos la distrofia tipo Duchenne. La distrofia Duchenne, que es más común en los niños que en las niñas y suele aparecer en las primeras infancias. Algunas características incluyen problemas para correr, pueden caminar con la punta de pie, la marcha de pato, las pantorrillas con músculos grandes, dolor, rigidez muscular, problemas de aprendizaje, retraso en el crecimiento. Luego tenemos la distrofia muscular Becker, que los síntomas son similares que la distrofia muscular Duchenne, pero esta suele avanzar más lentamente y tiende a ser más leve los síntomas. Es posible que no se manifiesten hasta promediar los 20 años o más tarde. También suelen comenzar en la adolescencia, no en la niñez. Después tenemos algunos tipos de distrofia que se desarrollan o se agrupan según en qué parte del cuerpo aparezcan. Tenemos la miotónica, que es la incapacidad de relajar los músculos después de alguna contracción, y los músculos faciales y del cuello generalmente son los principales en verse afectados. Tenemos la fascio escapulohumeral,
que es la debilidad muscular y suele comenzar en la cara, las caderas y los hombros. Los omóplatos suelen sobresalir como alas cuando se levantan los brazos. El inicio suele ocurrir en la adolescencia, pero puede comenzar en la infancia o tan tarde como a los 50 años. O sea, con este tipo de distrofia muscular no hay edad, puede aparecer en cualquier momento. Está la congénita, que este tipo de distrofia muscular aparece desde el nacimiento o antes de los 2 años. Y algunas formas avanzan lentamente y causan solamente una discapacidad leve, mientras otras avanzan rápidamente y causa un deterioro grave. O sea, es genética y depende de cada persona y la evolución que tenga la enfermedad. Y tenemos de la cintura escapulohumeral o pélvica. Los músculos de la cadera y del hombro suelen ser los primeros afectados. Las personas con este tipo de distrofia muscular pueden tener dificultad para levantar la parte delantera del pie y por lo tanto pueden tropezar frecuentemente. La aparición se produce generalmente en la infancia o en la adolescencia. Acá te muestro un músculo sano. Vemos, digamos que es bastante grueso o ancho. Y acá te muestro un músculo que ya tiene la enfermedad de distrofia. Vieron que es bastante angosto, o sea, ya el músculo aquí se ha visto bastante afectado y empieza a reducirse. Un músculo normal, las características comunes son excitabilidad, contractibilidad, elasticidad, extensibilidad y plasticidad. Ahora, cuando tienes la distrofia muscular, ya el músculo empieza o tu cuerpo empieza a tener una debilidad progresiva según donde salga la enfermedad. Puede tener algunos síntomas que también te impiden a realizar tareas diarias. Y bueno, esta es una enfermedad que es progresiva. Muchas gracias. Después tenemos la depresión, que también es un trastorno de salud mental que afecta el estado de ánimo, los pensamientos y el comportamiento. Y esto requiere diagnóstico y tratamientos. Existen muchos tipos de depresión y según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, estos son algunos. Trastorno de depresión mayor, trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento, trastorno depresivo persistente, también lo conocemos como distemia o distimia, trastorno disfórico premenstrual, trastorno depresivo debido a otra afección médica. Y también los síntomas de la depresión son muy parecidos a los de la ansiedad. Por ejemplo, falta de energía, problemas de sueño, falta de concentración, trastornos de apetito, hipersensibilidad, irritabilidad, baja autoestima. También está el agotamiento mental. Y sin embargo, cuando nosotros vemos a una persona que sufre de depresión, muchas veces confundimos como que está triste. No lo sabemos diferenciar muchas veces, pero en realidad lo que nosotros vemos por fuera es solamente tristeza, pero lo que realmente la persona está sintiendo es todos esos síntomas que hemos mencionado. Entonces, es una enfermedad muy moderna, pero también tenemos que saber interpretar y saber diagnosticar y ver qué tratamientos podemos seguir para poder ayudar a una persona en depresión. Es una enfermedad muy de la actualidad. Mucha gente lo sufre, lo padece, tanto la ansiedad como la depresión. Es muy importante el diagnóstico para poder tratarlo, porque estos días el ritmo en el que vive la gente, que vivimos todos, estamos en riesgo todos de sufrir una de estas enfermedades.
Y por último, para cerrar con estas dos enfermedades patológicas que es la depresión y la ansiedad, nosotras estábamos leyendo un libro de Elena de White que dice la relación mente y cuerpo, la conexión íntima, la mente y el cuerpo están estrechamente vinculados. Cuando la mente se ve afectada por la depresión o la ansiedad, el cuerpo también lo siente y viceversa. Elena de White aborda la ansiedad y la depresión señalando su conexión con la salud física, pero también aconseja la importancia de confiar en alguien, de tener fe, y estoy hablando de Dios, que para superar la preocupación, la necesidad de cultivar un estado de ánimo alegre y optimista, la práctica de la oración y el estudio de la Biblia nos ayuda un montón para poder superar esas enfermedades, y por ahí en esa búsqueda constante de Dios encontramos la fortaleza espiritual que por ahí, estando en depresión o teniendo la ansiedad, necesitamos. Y es un consejo que encontramos en ese libro muy lindo también para compartir. Eso es más que nada para las personas que por ahí tienen fe y creen en Dios, pero queríamos ponerlo en un pedacito para que lo puedan tener en cuenta en algún momento que lo necesiten. Vamos a hablar un poco sobre la hipertensión, que es otra de las patologías. La hipertensión arterial sistemática, conocida popularmente como presión arterial alta, es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo, afectando alrededor de 1/3 de la población. La hipertensión puede presentarse en cualquier momento de la vida, inclusive durante el embarazo, pero es mucho más común en la población adulta y en ancianos. Se estima hasta el 80% de la población con más de 60 años es hipertensa. En las últimas décadas, el número de hipertensos ha aumentado progresivamente debido a los factores como mayor esperanza de vida, mayor incidencia de obesidad, sedentarismo y malos hábitos alimenticios. La alta prevalencia asociada con el hecho de que solamente la mitad de los pacientes hipertensos llevan una vida más o menos controlada, mantiene la hipertensión con el título de principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y ACV. Bueno, ahora vamos a ver el caso clínico desarrollado de un paciente. Don José, un paciente de 65 años con diagnóstico de hipertensión arterial, requiere acompañamiento terapéutico para optimizar el manejo de su condición. La hipertensión arterial es una patología crónica caracterizada por la elevación persistente de la presión sanguínea en las arterias. Representa un factor de riesgo significativo para complicaciones graves. En el caso de don José, el acompañamiento se enfoca en la educación sobre su enfermedad, la importancia de la adherencia al tratamiento farmacológico y la adopción de hábitos saludables. Se abordan aspectos como la medición regular de la presión arterial, la identificación de factores desencadenantes y el manejo del estrés. Además, se exploran estrategias para mejorar la comunicación con el equipo médico y se brinda apoyo emocional para afrontar los desafíos que implica vivir con una enfermedad crónica. El objetivo es empoderar a don José para que participe activamente en el cuidado de su salud y logre un control óptimo de su presión arterial. Voy a explicar una patología relacionada a los músculos que ya necesitan de acompañamiento profesional. Esta patología se trata de distrofia muscular de Becker. Esta distrofia es una enfermedad genética hereditaria similar a la de Duchenne, pero con una evolución más lenta y menos severa.
se debe a modificaciones dentro del gen que modifica la distrofina. ¿Qué es esto? Es una proteína fundamental para la estructura de las fibras musculares. Los síntomas que se pueden presentar dentro de esta patología muscular es una debilidad muscular progresiva, especialmente en las piernas y en las pelvis, dificultad para correr, para saltar, para levantarse del suelo. Otro también es la fatiga fácil, se cansan muy rápido. Otro síntoma también es el tamaño de las pantorrillas, que son como que se inflaman. En etapas más avanzadas se presentan los problemas cardíacos y respiratorios también. El origen de esta distrofia muscular es en el gen ubicado en el cromosoma X y que es hereditaria. Afecta principalmente a varones, mientras que las mujeres pueden ser portadoras pero sin síntomas o con síntomas leves. No tiene cura, pero tienen tratamientos para que esta distrofia se manifieste de manera menos progresiva, digamos, para retrasar, ralentizar esta patología. Bueno, el paciente necesita de fisioterapia y rehabilitación, ya que es muscular, para mantener su movilidad, para prevenir contracturas. También recibe medicación, corticoides, para reducir la inflamación que ya habíamos comentado anteriormente, y para mejorar la fuerza muscular. También recibe atención cardíaca para controlar los problemas que se pueden presentar por esta patología. Otro también es que es fundamental el apoyo interdisciplinario, ya que también va a necesitar de un acompañante terapéutico, de una psicóloga y de una adaptación si es niño escolar, y si es adulto ya sería laboral, ya que esto interfiere mucho a la movilidad de la persona, por lo cual no puede desenvolverse o desempeñarse bien a un rol en específico. Por eso es que necesita mucho el apoyo psicológico también, porque eso afecta a nivel emocional, no solamente físico, sino en lo emocional también. Entonces el paciente, el objetivo es que el paciente pueda salir adelante pese a esta condición que se está presentando a nivel del organismo corporal. Todos estos síntomas, todos estos tratamientos, toda esta definición de la patología ya hablada se presenta por el caso clínico de Juan, de 16 años, que fue diagnosticado con esta distrofia a los 10 años, tras presentar estas particularidades de no poder correr, de no poder saltar, de su dificultad de caminar, distancias largas, tener mucha fatiga al realizar tareas cotidianas. Entonces ahí se vio las alertas y se atendió de manera correcta y se acompaña de manera correcta. Bueno, nuestro rol en este caso sería el de poder favorecer la autonomía que ya se tenía, apoyándolo con ayudas técnicas, con organización de su rutina diaria, que no deje de hacer lo que estaba haciendo, sino que no lo va a poder hacer de manera como lo hacía antes, pero no dejar esos hábitos que pueden provocar también que el paciente se deprima, se contraiga, no quiere hacer nada, no quiere salir, se quiera aislar. Entonces, para evitar todo eso es importante también nuestro rol como acompañante de poder hacer cosas diferentes sin permitir que el paciente se aísle o se retraiga tras esta patología. Eso es muy importante también de trabajar con
grupo interdisciplinario de ayudar esto de las cargas emocionales que tiene el paciente frente a los cambios físicos que sufre. También otro es importante apoyar a la familia, orientando sobre los cuidados, los recursos comunitarios disponibles que existen para estos tipos de patologías, estas condiciones, que entonces el paciente se evite todo lo anteriormente y que pueda seguir con su vida de una manera diferente, pero que siga adelante sin que caiga en eso, de retraerse, de agilarse. Entonces se sigue adelante y se sigue fomentando todo, la autonomía, el de hacer actividades diferentes, seguir con las atenciones particulares que él necesita a través del grupo interdisciplinario y hacer todo lo posible para que el paciente siga creciendo y siga progresando pese a la condición y a la patología mencionada. Bueno, agradecemos al profesor por este trabajo práctico que nos dio y también a las compañeras que estuvieron trabajando con nosotras, y fue un gusto y aprendimos un montón de cosas. Hasta luego, gracias, profe. Gracias.